Voy a proceder a correrles lista. Alejandro Aldaz. Presente. Contesten jóvenes, pues están dormidos, ¿eh? Ya le puse falta a usted, me dijo contestarle. Ya. Livia Cueva. Presente, doctor. Andrea Convicos. Presente, doctor. Dayana Gallegos. Presente, doctor. María González. Presente, doctor. Judith Granda. Presente, doctor. Steven Huecho. Presente, doctor. Rolando Guevara. Presente, doctor. Y Patia López. Presente, doctor. Gibson Medina. Presente, doctor. Michelle Murillo. Presente, doc. Edison Olmedo. Presente, doctor. Andrés Pinzón. Presente, doctor. Karen Quesada. Presente, doctor. Roberto Reyes. Presente, doctor. María Rodríguez. Presente, doctor. Pinela Rojas. Presente, doctor. Brian Sánchez. Presente, doctor. Stephanie Sarmiento. Presente. Patricia Soto. Presente, doctor. Andrés Torpanta. Presente, doctor. Dayanela Torres. Presente, doc. Alexandra Bacasela. Presente, doctor. Micaela Valverde. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Y Amilex Yaguana. ¿Qué? Solo faltó un hito. Y Amilex Yaguana. Ya. Escribieron en el chat. ¿Dónde dice chat? Vaya. Aquí. Ya está. Ya, ahí está. Bueno, vamos a ver la valoración preoperatoria. Por favor, yo no soy cansón, les doy poco tiempo y ahí vayan tratando de ponerme atención y de aquí pueden salir preguntas. ¿Sí? Valoración preoperatoria. La valoración preoperatoria. ¿Qué es la valoración preoperatoria? El mayor objetivo de la valoración preoperatoria del paciente quirúrgico es identificar y estratificar los factores de riesgo preoperatorios que puedan incrementar la morbimortalidad perioperatoria, actuando en consecuencia para evitar o minimizarlos. Resumiendo lo que veíamos en la clase pasada, se busca optimizar el beneficio del tratamiento quirúrgico propuesto. Vamos a ver otra que son copias textuales de grandes libros. Esto que se dice, ¿qué dice la Clínica Quirúrgica de Norteamérica? Se recomienda una intervención si tenemos la esperanza de que al extirpar un tumor, eliminar el origen de la inflamación o realizar una intervención reconstructiva para mejorar la función de un órgano y la capacidad funcional del paciente, mejorando el estado general. Se aconseja la cirugía cuando sabemos que los beneficios de la operación serán muy superiores al riesgo asociado al procedimiento. Ya. Leía un libro de un amigo, Ricardo Espinosa, de Santiago de Chile, en donde decía que a todos los médicos, a todos los cirujanos se les complican los pacientes. A los únicos que no se les complica son a los mentirosos y a los que no cooperan. ¿Qué quiero decir con eso? Que se pone en una balanza a ver cuál es el beneficio de operar a un paciente. Supongamos, a una persona cualquiera, supongamos al señor Sánchez, le da una apendicitis aguda. Y entonces le decimos, verá señora, hay que operarlo.
el riesgo es de 1 a 2% de la mortalidad, pero si no se opera, se muere. No así, por ejemplo, una persona de 100 años con cáncer terminal, insuficiencia renal, que tiene una hernia. Pues vivió 40 años con la hernia, déjenle que muera del cáncer, no lo maten en el quirófano. Entonces, esto es la valoración preoperatoria. Trata de identificar, como dice anterior, de identificar y estratificar, por eso se hicieron escalas, las falencias que puede tener una persona, por ejemplo, un diabético, un hipertenso, una isquemia miocárdica, y tratar de mejorarla o corregirla. Cuando es posible se la corrige, y si no se la mejora, supongamos, ya vamos a ver más tarde, un fumador. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Le vamos a decir que deje de fumar unos 2 meses, que camine 1 hora diaria, le vamos a dar antibióticos, broncodilatadores, para que cuando se opere el paciente lo haga de mejor forma, disminuya la mortalidad. Eso es lo que opinan en las clínicas quirúrgicas. Aquí tenemos. La preparación de un paciente para seguir representa la convergencia del arte y la disciplina y la ciencia de la disciplina quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que el cirujano tiene que ser un artista para operar. O sea, teóricamente les vamos a decir, a ver, la cirugía tiene 4 pasos. Incisión o corte, hemostasis, es decir, controlar la hemorragia, tracción, disección, extracción de un órgano o sutura de un órgano y finalmente la sutura de la piel. Y todo eso tiene que realizársela en una forma adecuada. La preparación se lleva a cabo desde la consulta externa o desde el ingreso a emergencia, en el ingreso hospitalario y en la evolución del paciente en el servicio de emergencia, ¿no es cierto? La evaluación preparatoria difiere dependiendo de la naturaleza del problema y la intervención quirúrgica, salud del paciente, evaluación de factores de riesgo, de los resultados de investigación e interpretación para mejorar el estado del paciente. En otras palabras diremos, por ejemplo, cada cirugía es diferente y cada paciente es diferente. Una cosa es operar a una paciente de cirrótico de 60 años que además tiene insuficiencia cardíaca, de una persona joven que tiene apendicitis aguda. Les repito, la apendicitis hay que operarla porque si no se muere. O a alguien le metieron un balazo, hay que operarlo. Pero si un paciente es cirrótico, tiene insuficiencia cardíaca y tiene cálculos en la vesícula y no está inflamada, pues déjenle eso no se opera. Ahora veremos posteriormente que ya la colelitiasis asintomática no se opera, por esto mismo, por lo que estamos hablando en este momento. Esto es que el riesgo de una cirugía, por más simple que sea, puede presentarse una complicación. Y se hicieron estudios y se vieron que es mejor, por ejemplo, una hernia que no dé síntomas o cálculos en la vesícula que no dé síntomas, no operarlo. ¿Por qué? Porque el riesgo de la cirugía puede presentarse. Más aún que estamos en una época en donde los abogados nos quieren sacar la plata y meterlos presos. Ya, principios de la preparación en cirugía. Lo que les decía, es fundamental una técnica quirúrgica adecuada para la obtención del resultado óptimo y favorecer el proceso. Por eso dice, un buen cirujano trata bien los tejidos, se demora poco tiempo, el paciente pasa menos tiempo en anestesia y el paciente se va más pronto a la casa. Los cirujanos deben participar en programas de calidad en su forma quirúrgica que les dé la oportunidad de proceder a una observación y una actualización repetida de la técnica quirúrgica. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los médicos viejitos somos un poco atrasados en la tecnología, ¿no es cierto? Vuelta a ustedes, nacieron con la tecnología y son muy buenos en la tecnología. Los cirujanos en fase de formación pueden desarrollar capacidades técnicas necesarias para realizar intervenciones más complejas. Por ejemplo, los cirujanos laparoscopistas, los más jóvenes, ellos primero los meten a salas de simulación. Cuando ya tengan una técnica más o menos apropiada, lo meten a que opere a un paciente. Cosas sencillas. Está entendido, ¿no es cierto? La valoración preparatoria va a identificar toda la comorbilidad o patología adyacente que pueda tener un paciente y se la trata de corregir cuando es posible. Cuando es posible se la corrige. Cuando no es posible, se la mejora. Supongamos, una persona diabética no la pueden corregir. Lo que sí tienen que ponerle insulina. Perdón un momentito, chico.
Ya, esto es lo que les estábamos explicando. Y aquí vamos a repetirles una diapositiva que les ha de parecer sencilla, pero es muy importante. Todas estas falencias o patología agregada, patología sobreañadida, la vamos a investigar como anamnesis, examen físico, realizamos una agrupación sindrómica. Por ejemplo, lo voy a operar de una hernia de disco o de una plastia de cadera. Pero le preguntamos que se trata de un viejito que se forma una cajetilla diaria, que tiene tos productiva y que tiene disnea. Le escuchamos los pulmones, tiene estertores. Le piden los exámenes de sangre de rutina que ya vamos a ver y una radiografía de tórax. Y el paciente tiene que, llegamos a un diagnóstico de EPOC. Vamos a darle un pronóstico para beneficiar esto. Entonces, ese paciente, a este paciente le vamos a dar terapia respiratoria que suspende el cigarrillo, antibióticos, broncodilatadores. Y cuando mejore, después de 2 meses, se opera. Empezamos con las clasificaciones. Clasificación general. Es una clasificación mundial que utilizan los anestesiólogos. Me imagino que la han de repetir. Es muy probable que pregunte esto, porque si no les pregunto yo, les pregunten en anestesia. Grado 1, paciente normal. Grado 2, paciente con enfermedad sistémica leve. Grado 3, paciente con enfermedad sistémica grave que limita su actividad. Por ejemplo, paciente de 5 años, hipertenso controlado. Ya tiene hipertensión grave que limita su actividad, que no es incapacitante. Por ejemplo, un paciente que se debe inyectar insulina, o con un EPOC que necesita broncodilatadores, o con una insuficiencia cardíaca que necesita digitálicos. Paciente con enfermedad incapacitante, aunque su permanencia en situación de riesgo de vida. ¿Sí? Una permanente situación de riesgo de vida. Paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Paciente moribundo, que no se espera que sobreviva 24 horas con o sin operación. Y paciente clínicamente con muerte cerebral, que el paciente se lo opera cuando en otros países adelantados como los europeos o los americanos les hace firmar un documento para que, si están de acuerdo, donen su riñón, casi digo cerebro, su riñón, su corazón, sus pulmones para un trasplante, sus huesos, su fémur, ¿no es cierto? Entonces tenemos, este paciente tendrá mínima posibilidad de complicaciones, 0.51%. Este ya aumenta 5% y así sucesivamente va aumentando la posibilidad de complicaciones. Esto nos sirve para decirle al paciente, mire señor, usted está moribundo, si opere o no se opere se va a morir, escoja. Pero tenemos que ser reales, lo que decíamos en el parte operatorio o en el consentimiento informado de la clase anterior. Vamos ahora, sí, la escala anterior fue una escala general que valora todo el cuerpo, pero vamos a irnos metiendo ya por órganos. Valoración preparatoria, el huésped alterado o con deficiencias, valor nutricional. Siempre pongo un ejemplo que digo, por ejemplo, un edificio. Este edificio tiene una estructura que es el hierro y el cemento. Si el hierro y el cemento se cae o está mal dosificado, el ingeniero le puso menos cemento y un hierro de mala calidad, el edificio se cae. Entonces existe una proteína, esta de aquí, miren, albúmina. Esta albúmina es sumamente importante. Este es el esqueleto del ser humano, de la célula. Y cuando este disminuye abruptamente, esa estructura celular se daña. Tenemos que cuando existe pérdida de peso, más del 20%, enfermedad con CA, paciente con enfermedad intestinal, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, aumenta la mortalidad al doble y el triple de las infecciones quirúrgicas. Esto de aquí, al triple. Por eso vamos a dosificar en este paciente albúmina. Cuando hay menor de 3 o transferrina sérica menos de 15 miligramos, paciente de muy mal pronóstico. Solo operar cuando son en emergencias. Se ha propuesto que una alimentación preoperatoria de 7 a 10 días, alimentación, hiperalimentación por vía parenteral. Si se le coloca una vía central y se le da aminoglucósidos y glucosa. Pero eso no está comprobado que rinda buenos resultados. Hago una preguntita.
y por siempre este paciente Yo estoy revisando ahorita. va a tener... El aula de pediatría sí consta que ya está creada el aula virtual. El problema está que... Sí, Por tanto, vamos a tener que estos pacientes van a tener una recuperación postoperatoria prolongada. Valoración preparatoria, valoración inmune. Esta valoración inmune, es decir, la respuesta, ahora vemos que todos los días se habla de respuesta inmunológica, que tiene una respuesta de inmunidad mediada por anticuerpos, que sería la humoral, y mediada por células, por los linfocitos T, ¿no es cierto? Entonces, muchos pacientes van a estar mermada esta respuesta inmune, pacientes desnutridos, que acabamos de hablar, edad avanzada, CA, traumatismos intensos, quemaduras graves. En estos pacientes los que se les puede realizar es un conteo total de linfocitos, inmunidad mediada por células, anergia, ya me cansé de hablar, a ver, anergia. Señor Roberto Reyes, ¿qué entiende por anergia? Roberto. ¿Qué Sí, se fue? le contesto, doctora. La alergia es una... Aquí estoy, doctor. A ver, dime, ¿qué es anergia? La... No se te escucha hay muy bien. que evaluar en... No se te escucha muy bien, espérate. Es una situación que en la... ¿Sabes qué? Aguanta un ratito. Preguntémosle mejor a Hipatia. ¿Qué es Hipatia López? ¿Qué es alergia? Listo, doctor. Ya, doctor. A ver, como estábamos hablando de los linfocitos, entonces la alergia viene a ser como una incapacidad donde el linfocito no va a poder reaccionar ante la presencia de un antígeno. Entonces esto vendría a ser alergia. Es como que no va de la mano y sinergia es todo lo contrario. Claro, alergia. Por ejemplo, antes recuerdan la vacunación del PPD. ¿Saben qué es el PPD? La vacuna contra la tuberculosis. Entonces, esto le inyectaban en el hombro y habían pacientes que no respondían y otros que sí respondían. Entonces, los que responden les forman una ronchita en el hombro bien grande. Creo que a todos les hayan puesto la PPD. A todos nos ponen. Los que más responden quiere decir que tienen una buena respuesta. Los que no responden tienen una mala respuesta. Entonces, incluso eso se investiga aquí en el COVID-19 diciendo los pacientes que mejor responden a la vacuna contra la tuberculosis van a tener mejor respuesta contra el virus del COVID-19. En centros más avanzados se va a estudiar la quimiotaxis de los neutrófilos, mediaciones de poblaciones específicas de los linfocitos, ya fracciones de los linfocitos T. Sí. Aparato cardiovascular. Por favor, muchachos, cuando les haga una pregunta me activan la cámara, ¿sí? Creo que me están engañando ustedes, ¿se me ven aquí? Doc, se le desactivó el micrófono, se le escucha. No se escucha, Doc. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, reina. Valoración preparatoria. Entonces vamos a tener otra escala. La escala de Lassa. Vamos a ver que se valoró las proteínas, que se valora la respuesta de la inmunidad celular y humoral. Y vamos a la escala ya, la enfermedad más frecuente de la faz de la Tierra. El aparato cardiovascular. Dicen que la hipertensión arterial mata más que el COVID, más que todas las epidemias, pandemias y guerras. Existe esta escala de Gottman. ¿Qué valora? Tercer ruido, infarto de miocardio reciente, ritmo sinusal. Todo esto van a hacer ustedes en la anamnesis. Si tienen más extrasístoles ventriculares, si tienen una edad más de 70 años, si la operación es de urgencia, si existen malas condiciones genéticas generales que ya las vimos, desnutrido, cirrótico, con EPOC.
Si hay cirugía intracardíaca, intraperitoneal o aórtica, estenosis marcada de la válvula aórtica. Entonces aquí se pone una clasificación. No les voy a poner la cantidad de los números porque eso ni los clínicos saben. Eso tienen que ver una tablita y ellos lo van sumando. Pero bueno, entonces eso en el examen de la graduación de cada uno de ellos, cada puntaje, no les voy a poner porque eso no se van a grabar. Grado 1 cuando tiene de 0 a 5. Grado 2 de 6 a 12. Grado 3 de 13 a 25 y grado 4 más de 26. Y como podrán darse cuenta ustedes, mientras más alto esto de aquí, más alta la morbilidad y la mortalidad. Si les digo, póngame 5 parámetros que mide la escala de Gottman, ustedes me van a poner tercer ruido, infarto, ritmo, más de 5 extrasístoles ventriculares y edad más de 70 años. Para descansar un poquito, esto no es calificado, pero voy a preguntar a Valeria Quesada. ¿Qué entiende por extrasístoles ventriculares? Hola, Valeria. Se nos fue. Ana Rojas. Buenas noches, Doc. ¿Con quién? Con Ana. A ver, Anita, dime. Ya, esas pueden ser unas contracciones ventriculares que Ajá. son prematuras. Y si vos ves por ahí, ¿ya pasaste cardiología? Ya. Ya. Y si vos una extrasístole, ¿qué droga utilizarías? Los antiarrítmicos. Sí, pero en el ventricular, ¿cómo bloqueas la actividad eléctrica que se encuentra aumentado? Le vas a poner silocaína, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no es para descansar un rato. Tenemos todo esto de aquí, ¿sí? Tenemos el aparato cardiovascular. Vamos a preguntarle a todo paciente. Aparato cardiovascular, antecedentes de isquemia miocárdica, prueba de embarazo, ecografía de estrés con dobutamina, pruebas que... Esto es, si nosotros tenemos una persona de 70 años que es hipertensa o que presenta disnea, se le va a pedir una prueba de esfuerzo. ¿Qué es eso? Si no es otra cosa que hacerle un electrocardiograma a una persona con 12 derivaciones después de que haga ejercicio. O se le hace una ecocardiografía con estrés cuando se le inyecta dobutamina. O pruebas de medicina nuclear. Si son positivas y hay alguna alteración, se le manda allá donde un cardiólogo y el cardiólogo le hace una angiocoronariografía diagnóstica. Que dependiendo de lo que encuentre, que no es otra cosa que pintar con un catéter la arteria coronaria y de ser necesario puede recurrirse a un stent, una revascularización. Aquí les voy a contar, un compañero cirujano, perdón, un compañero ginecólogo se fue a hacer operar de una hernia de disco. Como ya era viejito, hipertenso y diabético, dijo el traumatólogo, el neurocirujano, no le opero, jefe, vaya para que se haga una prueba de esfuerzo. Se hace la prueba de esfuerzo, ¿y qué saben? Encontró una estenosis, una alteración a nivel coronario. Inmediatamente se fue a Quito y le hicieron una angiocoronariografía diagnóstica. Y encontraron que había una estenosis de la coronaria. Entonces le pusieron un stent. Y cuando regresó de Quito, ya tiene el stent, vamos a ver que con un poco de antiagregantes plaquetarios, dijo, no señor, yo de la hernia no me voy a morir. Así es que la hernia pasó a segundo plano, hizo terapia respiratoria, terapia muscular, ejercicios y no se operó. Esto es, que fue a operarse de una hernia y en el preoperatorio le diagnosticaron, en base a una anamnesia, historia clínica, una isquemia miocárdica, en base a una prueba de esfuerzo. Le hicieron la angiocoronariografía diagnóstica y encontraron la estenosis y le colocaron un stent. Quiero que entiendan la importancia de estas patologías. Aquí tenemos, me había saltado esto, se me saltó de la de esta, antes de pensar con el corazón, todos los exámenes de rutina que ustedes deben de pedir en pacientes mayores, esto es un acuerdo mundial, no está todavía basado en pruebas, en evidencias, ni nada de esto, pero la mayor parte de los médicos a nivel del mundo hacen esto.
Pacientes mayores de 40 años, aun cuando no tenga nada, biometría hemática completa, química sanguínea, es decir, glucosa, urea y creatinina, electrolitos, sodio, potasio, que empezamos en la otra clase, TP, TTP y grupo sanguíneo por la posibilidad de transfusión de sangre, ¿sí? En mayores de 50 años, electrocardiograma con 12 derivaciones y teleradiografía de tórax. Entonces yo les pregunto, ¿qué exámenes piden pasados los 50 años? EKG y teleradiografía. Exámenes sanguíneos, todos estos, en personas mayores de 40 años. ¿Sí? Luego vamos ya a valoración cardíaca que estamos viendo, valoración preoperatoria. Y aquí tenemos todos los exámenes. Claro que previamente ya le pedimos la glucosa, urea, creatinina, TP, TTP, plaquetas, biometría hemática y electrolitos. ¿Qué medicamentos? Esto es importantísimo porque ustedes van a ser los nuevos internos. Entonces, en el aparato cardiovascular, generalmente personas de la tercera edad pueden estar tomando medicamentos antihipertensivos. Nunca suspenderlos. Beta bloqueadores, jamás suspenderlos estos durante la cirugía. Es decir, si esa medicación la tienen que tomar hasta las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana la toman y a las 8 se operan. ¿Sí? Lo que nos decía su compañera, medicamentos para el tratamiento de las arritmias cardíacas, tiene que tomar, estatinas tiene que tomar. Es decir, toda esa medicación deben explicarle al paciente que debe ir con la medicación, si es que es clínica o si es que es medicación que no encuentran en el hospital, tienen que llevarla y tomarla. ¿Sí? Vamos a ver después que una complicación postoperatoria es la hipertensión. Se comienza a averiguar y es que el paciente suspendió a su libre albedrío los antihipertensivos. Después de la cirugía, con el dolor se le dispara la presión alta. Estos no deben suspenderse. Beta bloqueadores, antihipertensivos, medicamentos para el tratamiento del ritmo cardíaco, es decir, antiarrítmicos, estatinas. Medicamentos que deben suspenderse. Supongamos a este paciente que les decía a mi compañero que como ya vino con el stock, entonces toma todas estas cosas, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, y deben de tomarse hasta una semana antes de la cirugía. ¿Sí? Esto es, se opera el 30, pues el 23 toma y de ahí suspende. Porque si le dan anestesia raquídea, la anestesia, lo primero que hace el anestesiólogo, que es famoso en los hospitales, suspende. Ya van a comprender que el anestesiólogo es mientras más famoso, mientras más cirugía suspende. Los anticoagulantes orales, como la warfarina, que se la trata con vitamina K, 5 días antes. Diuréticos el día anterior, porque el diurético pierde líquido. Y una complicación postoperatoria puede ser la deshidratación, que veremos mañana. ¿Sí? No se olviden de esto. Sistema pulmonar. Se va a investigar a todos los pacientes de más de 60 años, que se va a hacer una resección pulmonar, que sean fumadores, que tengan tos con expectoración, disnea. De entrada, rayos X y electrocardiograma. Gasometría. ¿Qué se van a pedir aquí? Grabarán bien esto. Volumen expiratorio forzado de 1 segundo. Capacidad vital forzada. Capacidad de difusión de monóxido de carbono. Cuando unos dicen el 30%, otros del 60%, otros del 50%, pero bueno. Cuando tienen una disminución de la capacidad de menos del 50%, las posibilidades de muerte son muy altas. Mejor no operar, salvo que sea una emergencia. ¿Entendieron? Para valorar el sistema respiratorio, rayos X y electrocardiograma. Si tienen estos problemas, acudir con estos. Volumen expiratorio forzado, capacidad vital, capacidad de difusión del monóxido de carbono. Valores menos del 50% indican enfermedad importante. Entonces, le estoy indicando en una diapositiva cómo se diagnostica de ser posible y a la siguiente vamos a decirle qué hace el paciente. Recomendaciones. Abandono del tabaco, siquiera 2 meses, otros dicen menos, otros dicen más. Ejercicio, caminar 1 hora. Tratamiento con broncodilatadores. Tratamiento con antibióticos de las infecciones pulmonares que tengan una bronquitis. En lo posible, una anestesia regional que no comprometa la función respiratoria. Supongamos una hernia, anestesia raquídea. Plastia de cadera, anestesia raquídea. En lo posible, no darle anestesia general, salvo que el caso sea extremo. Y en el postoperatorio, terapia respiratoria.
Rehabilitación. Expectoración y rehabilitación pulmonares vigorosas. Si yo les digo qué le recomienda a un paciente operado de una ColeLab que hacemos todos los días, y este paciente es un tosedor crónico con expectoración y fumador, abandono de tabaco, caminar, broncodilatadores, antibióticos y en lo posible no darle anestesia general que compromete la función respiratoria. En el riñón, el 5% de la población adulta tiene algún grado de disfunción renal. ¿Cómo llegamos aquí a establecer? Facilito, creatinina, mayor de 2 miligramos se relaciona con riesgo cardíaco. Si yo les digo, un paciente, ¿con qué parámetro ustedes determinan el riesgo cardíaco de un paciente renal con problema de insuficiencia renal? Solo contestan esto. Pregunta corta. Creatinina. A mí no me ponen electrolitos, no me ponen biometría, grado de anemia, concentración de potasio. No, esto, rapidito. Creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro. En insuficiencia renal conocida se debe indagar porque se asocia mucho el paciente renal con infarto de miocardio, cardiopatía isquémica. Ustedes sabrán que todo lo que es hipertensión afecta al riñón, y todo lo que es riñón afecta al corazón y al final pulmones. Se debe pedir biometría completa, electrolitos, electrocardiograma, rayos X, electrolitos en orina. Estos pacientes renales con insuficiencia van a tener anemia. ¿Cómo se los puede corregir? Con eritropoyetina. Las plaquetas funcionan mal. Si es una cirugía grande, es necesario estar preparados con concentrado plaquetario. Este le tengo miedo yo, personalmente. Este le tengo miedo. Y de este les voy a preguntar y de eso voy a tener una práctica. En pacientes renales con más 2 de creatinina, el potasio no se elimina por el riñón, que normalmente es la principal vía de eliminación. Y si no se elimina, existe hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia nos da lo que decíamos antes, arritmias cardíacas y paro cardiorrespiratorio. Y un paro producido por hiperpotasemia no lo saca nadie. Nadie lo saca. Además, en estos pacientes siempre hay que tener cuidado con los fármacos, porque hay fármacos nefrotóxicos o algunas sustancias que dañan más el riñón. Entonces vamos a pedirle al señor Rolando Guevara que nos diga cuáles son o cuáles medicamentos nefrotóxicos conoce. Rolando. Cefalosporinas. Nefrotóxico, ¿no? Nefrotóxico. Rolando. Te pongo falta. Hola, doc. Sí, ¿qué fue, Rolando? Te pongo falta porque esto quiere... Chao. A ver, ¿qué medicamentos no le prescribes a este paciente que tiene 2 de creatinina? Ya es beta-lactam. ¿Cuáles son los medicamentos nefrotóxicos por excelencia? Los AINES. AINES, perfecto, muy bien. AINES, ¿qué otra sustancia? Es decir, Voltaren, Naproxen, Proxenolato, no sé. Antiinflamatorios no esteroides y otro antibiótico que lo prescriben que da mucha nefrotoxicidad. Aminoglucósidos, gentamicina, micacina, vancomicina, todas esas cosas son peligrosísimas. Realmente, las secreciones nuestras. Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces aquí la importancia, ustedes diagnostican con esto y ustedes ya no le dan ni antiinflamatorios no esteroides ni aminoglucósidos. ¿Y le harían una tomografía con contraste? Alejandro Aldaz. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Paciente con 2 de creatinina, ¿le harías tomografía con contraste? No. ¿Por qué? Porque el contraste vendría a dañar el riñón. Perfecto, vendría a taponar el riñón, es nefrotóxico. Este de aquí. Entonces, previo a pedirle una tomografía, le pide urea de creatinina. A todo paciente, antes de hacer una tomografía con contraste, le pides esto.
Sistema hepatobiliar. Aquí creo que se me fue una pregunta que van a ver más tarde. Bueno, el hígado puede sufrir múltiples agresiones, como virus, bacterias. Saben ustedes ya por demás, hepatitis A, B, C, D, hepatitis alcohólica, como buen médico, ¿no es cierto? Hepatitis medicamentosa, la isoniazida, ¿no es cierto? Hepatitis inmunológica, como por ejemplo, alguien que me diga alguna enfermedad inmunológica que dé hepatitis. Marisol Granda. ¿Qué hepatitis, qué enfermedad inmunológica puede dar la hepatitis? Marisol. Sería, ¿Cuál? a ver, puede ser a ver, hepatitis. Primero empieza en una enfermedad inmunológica, que les dan biológicos. Y dígame cualquiera y verá que cualquiera le va a dar hepatitis. ¿Cuál? ¿Podría ser el lupus? Exacto, eritematosa, artritis reumatoidea. Cualquiera de las enfermedades de la colágena le puede dar esto. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, sabe que cualquiera de ellas puede estar alterado el perfil de coagulación y la producción de albúminas, ¿no es cierto? Ya. Pruebas funcionales hepáticas, tenemos que ver lo que ya dijimos. Albúmina, TP, fibrinógena que se produce, bilirrubinas. Y estos pacientes, generalmente los cirróticos, tienen desnutrición. Y si tienen desnutrición, no tienen albúmina. Son más propensos a la muerte y a las enfermedades, ¿no es cierto? Esto es la Biblia. ¿Cómo valoran el sistema hepatobiliar? Escala de Chill-Pugh. Si yo les pregunto qué parámetros utiliza la clasificación de Chill-Pugh, lo mismo como estaba repitiendo. Bilirrubinas, albúmina, TP y NR. No que le suman encefalopatía y ascitis. A ver, a ver, ¿a quién le pregunto? Edison Olmedo. ¿Qué entiende por encefalopatía hepática? Ya, encefalopatía hepática sería porque el hígado no cumple bien su función, se puede acumular sustancias como la urea y generar daño a nivel encefálico. ¿Y cómo se manifiesta el paciente? Puede ser por irritación, nerviosismo y puede caer en coma incluso. Deshidratación, puede haber además, este se manifiesta por irritabilidad, como decías, nerviosismo, es decir, demencia. No sabe cómo se llama, no sabe dónde está. Y lo mismo es la ascitis. Perfecto. Valores. Diabetes. Se debe identificar las complicaciones diabéticas. Esto es, aparentemente una persona está sana, pero la diabetes, como sabrán, es una enfermedad fea que afecta el corazón, los ojos, neuropatía, nefropatías. El riñón produce hipertensión arterial. Hay que investigar todos los órganos. Se solicita glicemia en ayunas y poscomida, creatinina, electrolitos, orina, electrocardiograma. Esto es, electrocardiograma, ¿qué valora? Corazón. Electrolitos en la sangre. Creatinina, riñón. Los pacientes con hipoglicemiantes orales deben tomarse hasta el día anterior y luego el día de la cirugía pasar a medicación de insulina rápida y de semilenta. Las concentraciones de esas son un poco difíciles, que no las sabemos, entonces, ¿para qué vamos a estar exigiendo tanto? Pero debemos de saber que un paciente diabético es muy problemático. La neuropatía puede hacer que un paciente esté con dolor de la vesícula intenso y que como tiene neuropatía, el paciente no sienta dolor. En los ancianos diabéticos, las apéndices se perforan muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no sienten dolor. Entonces el viejito no avisa. Y cuando ya llega al hospital, ya está con el abdomen en tabla. Esto afecta a todos los órganos. Y son generalmente pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos, que la creatinina está alta y un montón de problemas. Tenemos que tener mucho cuidado con los diabéticos. Patología tiroidea. El paciente que presenta patología tiroidea como el hipertiroidismo puede manifestarse por hipertensión arterial, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, hipertermia, inclusive tirotoxicosis, es decir, lo que se conoce como tormenta tiroidea. Si se va a operar un paciente tiroideo, es mejor mandarlo donde el endocrinólogo para que
lo controle con este propiltiuracilo. ¿Sí? Es un paciente grave. Pero si se requiere una cirugía de urgencia, es mejor avisar, por ejemplo, a un avaliado, que puede requerirse yodo, bloqueador beta, propanolol, propiltiuracilo. ¿Por qué? Porque en el transoperatorio puede presentarse esto. Hipertensión, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, hipertermia. Inclusive tirotóxicos. Y para bloquear esto, lo ideal sería controlarlo en frío. Esto es, darle unas 2 semanas de tratamiento y luego operarlo, nivelarlo. Pero si no se puede hacer esto, tener a mano yoduro de potasio, bloqueador beta, propanolol. Esto es para proteger el... ¿Qué hace el propanolol y los bloqueadores beta? A ver, estoy hablando. Cecibel Cueva. ¿Qué piensas que haga el propanolol en este paciente hipertiroideo? Cecibel Cueva Aguirre, Lidia. Hola. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, activa la cámara para verte, para desconocerla. Acá abajo estás. Ya, mi reina. A ver, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que este paciente le podemos dar bloqueador beta propanolol si es hipertiroideo? Porque ahí va a a disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir también las palpitaciones, entonces eso le va a ayudar. Vas a proteger el corazón. ¿Te acuerdas que decíamos que en el corazón no se debe suspender los beta bloqueadores, que se los debe dar todo el cuento? Entonces, la acción hormonal sobre el corazón la vamos a bloquear con esto. Perfecto. Hipotiroideo, es decir, paciente pequeño, obeso, medio lento, taciturno. Son pacientes que presentan hipotensión, hipotermia, hiperventilación, retención de CO2. Cuando se opera, los tejidos son muy frágiles, se cicatrizan mal y hay predisposición a infección, a dehiscencia de las heridas, de las suturas. Generalmente esto en lo posible se restituye con levotirosina. ¿Sí? Se lo compensa, el paciente ya se lo identificó, tiene un paciente un problema hipotiroideo, le damos levotirosina. Pero ¿qué pasa si es situación de urgencia? Tenemos que poner sobre aviso al endocrinólogo o al intensivista para poner levotiroxina sólica 5 microgramos a las 10 de la mañana y por la tarde por vía intravenosa nasogástrica oral. Si no, el paciente no responde. La corteza suprarrenal tampoco responde y puede producirse un Addison. Y es necesario que el anestesiólogo esté preparado con 100 miligramos de cortisol. Hablando de la corteza suprarrenal, la enfermedad de Addison. Si es una enfermedad de Addison no diagnosticada y las cirugías de urgencia, se debe administrar solución salina, porque un Addison, como ya saben, deficiencia de cortisol, tenemos hipotensión arterial, taquicardia, hipotensión, desmayos y administrar corticoides. El día de la cirugía, 100 miligramos de cortisol y 50-100 cada 4 a 6 horas durante la cirugía. La solución salina debe continuarse por lo menos 2 a 3 días y el monitoreo continuo de la tensión arterial, electrolitos en sangre y producción de orina. En el Addison, ¿cómo estarán los electrolitos? Roberto Reino. Karen Quesada. En la enfermedad de Addison, ¿cómo? Karen Quesada, a ver, niña. Este paciente tiene insuficiencia de las suprarrenales, tiene un síndrome de Addison. No hay cortisol. ¿Cómo estarán los electrolitos en sangre? ¿Cómo estará el sodio? Disminuido, tendría una hiponatremia. ¿Y el potasio? Estaría aumentado. Perfecto, ¿no es cierto? Mire lo que nos tenemos que orientarnos. Y el potasio aumentado, ¿dónde actúa más ese electrolito? En el corazón, ¿no es cierto? Entonces, lo adecuado sería controlarlo, pero si ya toca operar, pues hay que entrar, y sobre todo con altas dosis de cortisol. Si no, se muere el paciente. Es una cosa feísima cuando, ahora uno ya se conoce, pero antes se veía morir pacientes en el quirófano. Esto, infecciones quirúrgicas, vamos a ver en un capítulo aparte, completo, pero vamos a ver. Para prevenir la infección se utiliza el antibiótico profilaxis. Veremos después que se administra media hora antes de la cirugía, que hay que poner un antibiótico que sea adecuado,
que sea efectivo contra las bacterias que se encuentran en la piel, como Staphylococcus streptococcus. Pero bueno, entonces hay medidas no dependientes de los antibióticos. Buena técnica quirúrgica, lo que les decía, es decir, el cirujano es un artista que tiene que ver la hemostasia, no maltratar los tejidos, pero el anestesiólogo, para evitar esto, va a hacer control de la temperatura corporal, mantener la glicemia normal y emplear hiperoxigenación. Estas tres cosas que vamos a repetirlas cuando veamos infecciones quirúrgicas: buen control de la temperatura corporal, es decir, evitar la hipotermia, mantener la glicemia normal y emplear una hiperoxigenación. Enfermedad tromboembólica. Y aquí va a salir una pregunta. Porque tenemos problemas los médicos toda una vida. Enfermedad tromboembólica. ¿Qué es una trombosis? Es decir, que cuando el paciente está acostado, las venas de la pantorrilla se encharcan de sangre, se forma un coágulo, se desprende y se va a los pulmones. Veremos en las complicaciones. ¿Dónde se presenta con más frecuencia? Neurocirugía, cirugías de cadera, de rodilla, proceso maligna, EPOC, insuficiencia cardíaca, obesidad. En este paciente, ¿sí? En personas ancianas, aquí me falta ponerle un poco de cosas más. Para que haya una perturbación, ¿qué es la enfermedad trombótica? Es una perturbación del sistema hemostático de la coagulación. Para eso se necesita una tríada: lesión de la interna de la vena, éstasis del flujo sanguíneo e hipercoagulabilidad, que se presenta en estos pacientes. Repito: lesión de la íntima, éstasis del flujo sanguíneo, hipercoagulabilidad. ¿Cómo vamos a prevenir en el preoperatorio? Medidas farmacológicas. Empecemos por esto, mejor las medidas no farmacológicas. Esto es. Después de la cirugía, lo vamos a hacer caminar para que no haya éstasis. Medidas de compresión neumática, como por ejemplo medias, vendas. Ustedes ya entró al quirófano y ven que a todos los pacientes se los venda desde el pie hacia arriba. Compresión de la pantorrilla, compresión neumática, medias, vendas, filtros de la vena cava inferior cuando son pacientes muy complicados. Estas medidas no farmacológicas que sirven para la prevención. Y medidas farmacológicas tenemos lo que vemos antes: antiagregantes como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, heparinas no fraccionadas, heparinas fraccionadas, pentasacáridos, inhibidores de la vitamina K. Eso es, si nosotros identificamos factores de riesgo, conocemos esta fisiopatología, podemos prevenir. ¿Y cómo lo hacemos? Con medidas no farmacológicas, deambulación precoz, medidas de compresión, vendas, medias elásticas, filtros de la cava inferior, medidas farmacológicas como antiagregantes, heparinas no fraccionadas, heparinas fraccionadas, que están de moda estos, han aparecido últimamente pentasacáridos y los inhibidores de la vitamina K. ¿Está claro, señores estudiantes? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Para la próxima, todos tienen que activar la cámara y no deben desactivarla porque eso es grave. Ya. Todos verán, en la próxima reunión que ya van a dar ustedes, ¿no es cierto? Mañana a las 6 de la tarde, por esta misma hora y canal, ¿no es cierto? Todos me tienen activada la cámara, por favor, ¿sí? Y no la desactivan, por nada del mundo. Ya, ¿Okay? doc. Porque esto es calificado para ustedes y para mí. Sí, hoy día, bueno, yo estoy contento porque solo me ha faltado uno nomás. Hoy ya vino, ya mi leche Yaguana. Sí, doc, yo estaba, lo que pasa es que tenía un problema con el internet y no se me activaba bonito el audio, pero sí estaba. ¿Sí estabas? Entonces te voy a borrar, pero bueno, te voy a borrar de la falta. Pero bueno, todos cámara virtual. ¿Está entendido, muchachos? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, doc, está bien. Sí, doctor. Ya. Sí, doc. Si tienen algún problema, me corrigen. Yo doy estas clases de esta manera porque creo que ustedes deben empezar a razonen y en base a un razonamiento lógico o analógico, como dicen los investigadores, ustedes no se van a olvidar las clases. Porque si repetimos 2 horas de la enfermedad tromboembólica, mañana no se acuerdan. Al menos hoy día ya tienen una idea de por qué se produce la enfermedad tromboembólica y qué deben hacer para evitarla. Esto. Y ustedes, porque un paciente anciano que baje al quirófano, sin vendas elásticas, sin medias, ay, les califican mal a ustedes.
¿Ok? Entonces nos vemos mañana, ¿les parece bien? Sí, doctor. ¿Ya? Sí. Ya, doctor. Sí, doctor. Ya. Listo, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Tenemos en el EVA una tarea de algoritmos clínicos. ¿Hasta cuándo hay que enviarlas? ¿El 26 de julio? Sí, todavía tranquilo, eso ponemos de acuerdo. Lo que ahorita concéntrese para la segunda unidad de los algoritmos. Sí, ahí tenemos, hoy día vimos eso. Ajá, queríamos preguntarle porque La dice segunda que unidad, porque podemos en la entregar segunda desde el ya, domingo. mira, es un poquito árido de la medicina, lo que estamos viendo es un poquito árido, no nos gusta. Pero en la segunda ya entramos con abdomen agudo y ahí los capítulos que he estado preparando ahora esta semana, muy bonitos, que son de los algoritmos de la colelitiasis, creo que es colestitis y colelitiasis, y las imágenes que deben de pedir para el abdomen agudo. Eso es muy bonito, yo ya tengo ya la bibliografía sacada y todo. Y eso cuando nosotros revisemos, demos la clase, vamos a ver que no son otra cosa que los protocolos de Tokio. Y hasta eso creo que ya acabo de escribir el nuevo artículo y ya les paso para el nuevo libro y ya les paso eso. ¿Ok? Ya, doctor. Muchas gracias. Ya, mi reina. Ya, doctor. Gracias. Gracias. Los chicos, pórtense bien, no estén saliendo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doc.